Nosotros no hemos pedido sanciones, ni le llamamos ni le podemos llamar sanciones al hecho de que una embajada que representa a un país libre y soberano quiera invitar a los disidentes a participar en una fiesta nacional. Nos parece una ofensa que se tenga que llamar a este asunto sanción cuando no es más que la decisión soberana de reconocer que nosotros también somos parte del pueblo de Cuba. Yo pienso que el gobierno nunca tuvo idea de que una vez llevaba a estas personas, estos 75, a las cárceles, iba a haber una reacción así. O sea, ellos pretendieron reimponer o restablecer el miedo en Cuba, que se estaba perdiendo poco a poco con el crecimiento de la oposición. Había más periodistas, éramos más periodistas independientes, más bibliotecarios independientes, y una situación que había llevado a un cambio muy grande en la mentalidad cubana, que fue el proyecto Varela. Cuando llegó este gobierno al poder, hace ya más de 47 años, había solamente 14 prisiones en Cuba, y de ellas solamente una era de alta seguridad aquí, en esta isla, y varios miles de personas en las cárceles. El contraste entre estos mapas permite entender de manera gráfica lo que ha sido el impacto de la experiencia totalitaria en Cuba. A la altura del año 2004 identificamos más de 200 prisiones y campos de prisioneros. Se estima que hay entre 80.000 y 100.000 cubanos en las cárceles. Es la cifra más alta del planeta en términos relativos, y de ellos más de 300 son presos por motivos políticos. Recientemente, el día pasado, el día 28 de febrero, me citaron la presidenta del Tribunal Municipal de aquí del municipio Playa, donde yo vivo, para señalarme que yo podía ser regresado en cualquier momento a prisión, que se iba, o que se había nombrado una comisión de lo que ellos llaman los factores de aquí en mi entorno donde yo vivo, para ver mi conducta social, y que sobre la base de los informes que pueda dar esta comisión, en cualquier momento yo puedo ser devuelto a prisión a cumplir la pena mía de 20 años. Tenemos razones para decir, debido a nuestro trabajo, a nuestras investigaciones, que desde el 2004 a la fecha la situación ha cambiado, porque ha empeorado, ha cambiado para peor. La represión política es mayor ahora que entonces. El número de presos políticos ha cambiado hasta el punto que se refleja en el aspecto estadístico. A fines del 2004 eran 294 presos políticos que habíamos documentado, y en este momento son 333 casos documentados. Desgraciadamente la vida nos ha dado la razón. El gobierno no ha hecho cambios, o si lo ha hecho ha sido para peor. O sea, como hay una recentralización de la economía muy fuerte, por la base de incrementar el control estatal sobre la sociedad en los últimos tiempos. Remonopolización del comercio exterior, como decíamos también, cierre de los pequeños espacios para la iniciativa individual, y en el plano político un incremento notable de la represión. Yo era la única mujer que estaba entre estos 75 disidentes que fueron puestos presos en marzo del 2003, y de ellos 15 estamos en estos momentos en licencia extrapenal. En mi caso particular, yo me infarté en la prisión, el gobierno lo ha negado en todo momento, pero sí me puso en licencia extrapenal por la enfermedad. Dicen que es porque soy diabética, porque tengo una cardiopatía isquémica, pero bueno, en todo momento negó que me hubiera infartado, aunque estuve en terapia intensiva el 22 de julio del 2003. Ya en América Latina prácticamente no existen prisioneros políticos, afortunadamente.
Y en Cuba, como parte de esos más de 300 presos políticos, hay 80 prisioneros de conciencia adoptados por Amnistía Internacional. Esta es la cifra más alta del mundo en cuanto a prisioneros de conciencia adoptados. Los 75 fueron llevados de todas partes de Cuba y dislocados en el país. El que era de Pinar del Río fue enviado a Guantánamo y bueno, y así. Eso hizo además que tanto ellos como nuestras familias fuéramos esparcidos por todas partes. El número de presos políticos aumentó de 298 a 332, 333, es decir, 35 presos más. No se produjo una sola excarcelación en el 2006, en el 2005 de un preso político. Y se incrementaron en 25 los presos de conciencia. La represión social, es decir, la represión contra toda la sociedad, fundamentalmente contra los jóvenes. En este minuto hay miles y miles de jóvenes que tienen menos de 20 años en las cárceles sin haber cometido delito alguno, bajo una figura que en el Código Penal vigente en Cuba se llama peligrosidad predelictiva. La propia denominación indica que se condena a la persona sin que haya cometido delito. Basta con la apreciación de la policía, basta con la acusación de un policía para que un joven y también personas de más edad vayan a la cárcel hasta por 4 años. A partir del cambio de la posición europea, en el año 2005, empezando en marzo del 2005, el gobierno cubano llevó a prisión 400 jóvenes por el delito de peligrosidad social, una aberración jurídica fascista, de corte completamente fascista. Se llevó a personas a la cárcel única y exclusivamente por querer, porque son muchachos que son diferentes en su barrio, porque tienen liderazgo y no quieren que estén en la calle, porque pueden revertir la sociedad. Fueron llevados solamente por eso, por el derecho que tienen esos hoy de ser diferentes, porque eran diferentes, porque no son borregos como los que ellos están acostumbrados. Últimamente el gobierno ha tratado, sin mucho éxito, de evitar que aumente el número de presos políticos, porque hay muchas críticas por esto. Y entonces están recurriendo a otra forma de represión contra disidentes, opositores, activistas de derechos o cualquier persona que diga no estar de acuerdo con el gobierno. Y para ello han empleado una cosa que se llaman actos de repudio, mediante los cuales el gobierno agrupa personas, generalmente seguidores del régimen, pueden ser veintenas de personas o centenares de personas, que van a las casas de los pacíficos disidentes y pues gritan, dicen obscenidades contra las familias del disidente y el propio disidente, o apedrean las casas, a veces invaden las casas, rompen las puertas y entran. Esto todo sin una orden judicial, porque son estructuras parapoliciales que maneja el régimen en forma encubierta, pero mal encubierta, porque todo el mundo sabe que es el gobierno y en particular la policía política secreta quien hace esto. Mi primer mitin de repudio fue el 5 de agosto frente a la Comisión Europea, el 5 de agosto del 2005, y a partir de ahí no he cesado de tener mítines de repudio. Durante todo este tiempo también el gobierno ha reducido mi privacidad, porque ha mudado en el apartamento 4 y 5, o sea, 2 apartamentos después de este, que es el número 3, ha mudado a funcionarios del gobierno que son los encargados de organizar aquí las brigadas de respuesta rápida, a las que no cuentan, estas brigadas no cuentan con la participación de mis vecinos. El último acto de repudio que sufrí fue el 23 de marzo de ahora de este año, y el anterior había sido el 22 de julio del 2005, el año pasado. Los mítines de repudio son, al menos en mi caso, no participan los vecinos, a pesar de que las autoridades, sobre todo la policía política y el partido, hacen mucha presión sobre los vecinos para que participen en estos actos. Los vecinos no participan.
y ellos en estos momentos les cuesta mucho trabajo movilizar gente para estos fines que, por desgracia, son actos para movilizar el odio y el terror, las dos cosas, y no aterrorizarme a mí, porque ya yo he perdido el miedo. Yo estoy enfrentando al gobierno y le estoy diciendo su verdad en su cara. Es para aterrorizar al entorno del barrio. Aquí hay un solo poder que tiene barbas, y ese poder lo decide todo, exactamente todo. O sea, si ellos están hostigándome, si ellos son capaces de darme golpes hasta dentro de mi casa, es porque lo decidió ese poder. La Unión Europea y todos los pueblos y gobiernos del mundo lo que deben hacer es apoyar lo que los cubanos quieren y necesitan. Y lo que queremos y necesitamos los cubanos son cambios pacíficos, apertura, respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, lo que deben apoyar, más allá de la respuesta del gobierno cubano, es esta alternativa de cambio pacífico que estamos proponiendo desde Cuba. Lo que deben apoyar, si quieren ser consecuentes y solidarios con el pueblo de Cuba, es la liberación de los prisioneros políticos pacíficos. Hay que señalar que también en esta etapa ha habido cosas positivas por parte de Europa. Hemos sentido el apoyo de muchos países europeos realmente y estamos muy agradecidos. Un apoyo constante, el otorgamiento del premio Sájarov realmente tiene un valor muy grande para nosotros. La reciente votación en el Parlamento Europeo, que fue abrumadora, donde todas las fuerzas políticas europeas prácticamente se unieron en denunciar al gobierno cubano. Esa solidaridad se ha expresado en otros momentos con otros pueblos que han escogido el cambio pacífico en medio de situaciones de tensión, de ausencia de respeto a los derechos, y que la solidaridad internacional, que no significa embargo ni significa intervención militar, sino solidaridad internacional, ha sido una gran cooperación con esos pueblos. ¿Por qué no con el pueblo de Cuba? En términos de saldo, aunque no soy un político, no me dedico al tema ni un diplomático, pero creo que los intentos que se hicieron desde la Unión Europea para llevar al gobierno de Cuba a entender la necesidad de hacer reformas o de mejorar la situación, solamente sirvieron para que el régimen totalitario de la isla se envalentonara. Y eso es lo que explica que la represión haya aumentado justamente del 2003 a la fecha de una manera muy visible. Creo que el gobierno español debe pensar que más importante que cualquier trato comercial, que cualquier trato económico, financiero, etc., es sencillamente la libertad del hombre. Y el cubano es un hombre que no es libre. Y para poder ser libre necesitamos precisamente que se nos permita ese espacio y que internacionalmente se reconozca que no somos libres, que tenemos derechos civiles, sociales, políticos, económicos que nos están siendo violados. Yo apuntaría en cuanto a la solidaridad europea, de seguir por este camino de apoyo político, pero al mismo tiempo, bueno, incrementar otras actividades. Por ejemplo, darle a la sociedad cubana las posibilidades de acceso a Internet sería un paso muy concreto que nos ayudaría más. Y no estoy hablando solamente a la disidencia, estoy hablando a toda la sociedad cubana. El gobierno cubano bloquea el acceso de nuestro pueblo a Internet. Aquí incluso está prohibida la venta a los nacionales de computadoras. Los gobiernos de la Unión Europea estaban haciendo cesión de su soberanía, cediendo a un chantaje del gobierno cubano, que no lo entendíamos ni lo entendemos, de que fueran precisamente gobiernos democráticos los que aceptaran ese chantaje. Y así lo manifestamos. Y creemos que la posición de la Unión Europea continúa siendo errónea. No, lo vuelvo a repetir, no quiere decir que abandonen el diálogo hay que mantenerlo, pero es que el gobierno cubano no quiere dialogar.
El gobierno cubano quiere que lo oigan y que se haga lo que él determine. No dialoga, no habla, no intercambia ideas. Entonces, ellos deben insistir en el diálogo, pero deben ser firmes en exigirle al gobierno cubano la liberación de todos los presos políticos, el cese de los actos de repudio y los actos represivos contra la oposición pacífica, y además la derogación de las leyes que permiten que, si ellos liberen, continúen llenando las cárceles por problemas políticos. Y estamos hablando no solo con el Parlamento Europeo, con la Comisión Europea, con los gobiernos y parlamentos de los países que forman la Unión Europea, sino con sus pueblos, con sus sociedades, con sus estudiantes, sus trabajadores, sus organizaciones e instituciones religiosas, con todos los hombres de buena voluntad, más allá de partidos políticos. Soberana de reconocer que nosotros también somos parte del pueblo de Cuba. Yo pienso que el gobierno nunca tuvo idea de que una vez llevaba a estas personas, estos 75, a las cárceles, iba a haber una reacción así. O sea, ellos pretendieron reimponer o restablecer el miedo en Cuba, que se estaba perdiendo poco a poco. Cubanos en las cárceles es la cifra más alta del planeta en términos relativos, y de ellos más de 300 son presos por motivos políticos. Recientemente, el día pasado, el día 28 de febrero, me citaron la presidenta del Tribunal Municipal de aquí del municipio Playa, donde yo vivo, para señalarme que yo podía ser regresado en cualquier momento a prisión, que se iba, o que se había nombrado una comisión de lo que ellos llaman los factores de aquí en mi entorno. Nosotros no hemos pedido sanciones, ni le llamamos ni le podemos llamar sanciones al hecho de que una embajada que representa a un país libre y soberano quiera invitar a los disidentes a participar en una fiesta nacional. Nos parece una ofensa que se tenga que llamar a este asunto sanción cuando no es más que la decisión. Poco a poco, con el crecimiento de la oposición, había más periodistas, éramos más periodistas independientes, más bibliotecarios independientes, y una situación que había llevado a un cambio muy grande en la mentalidad cubana, que fue el proyecto Varela. Cuando llegó este gobierno al poder, hace ya más de 47 años, había solamente 14 prisiones en Cuba, y de ellas solamente una era de alta seguridad aquí, en esta isla, y varios miles de personas en las cárceles. El contraste entre estos mapas permite entender de manera gráfica lo que ha sido el impacto de la experiencia totalitaria en Cuba. A la altura del año 2004, identificamos más de 200 prisiones y campos de prisioneros. Se estima que hay entre 80.000 y 100.000